la pandemia es un hecho, la cuarentena es una decisión política. La pandemia hizo que esta decisión política se extienda en eterno en el tiempo. Justicia lenta no es justicia. Acá padecemos esto, lo que usted manifiesta, no con todos los juzgados, pero bueno, es vox populi en las prisiones preventivas, la cantidad de detenidos que hay sin resolver su situación procesal. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo les va? Una vez más, acá en el ciclo de conferencias del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. En la oportunidad de hoy, y la verdad que agradezco infinitamente la amabilidad de que me acompañan. Ustedes saben que yo soy el titular del Instituto de Justicia Terapéutica del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, y estoy en esta oportunidad acompañado por la... muy bien acompañado, podría decir, pero también por el alcance que tiene esta entrevista, porque tenemos un gran expositor el día de hoy. Así que junto a mí tenemos acá al doctor Hugo Felicetti, que es el titular del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Estamos haciendo esto en conjunto, así que le agradezco muchísimo al doctor Felicetti, con quien comparto una amistad y además lo considero uno de los profesionales de derecho penal más importantes de nuestro partido y de otros ámbitos también. Doctor Felicetti, le voy a dar la palabra y después usted nos va a comentar quién es nuestro invitado del día de hoy. Bueno, muchas gracias por sus palabras, doctor. Corresponden a la general ley y la amistad que nos une. Yo también tengo que decirle que es un joven y brillante letrado que nos orgullece en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Bueno, en el ámbito de estas charlas y conferencias, hemos tratado, aprovechando estas plataformas que globaliza el mundo, de salir un poco del departamento judicial y buscar figuras relevantes. En este caso, tenemos a un juez camarista con una trayectoria, un juez muy probo, una dilatada trayectoria, un estudioso del derecho. Porque hay funcionarios que son muy buenos funcionarios, pero no tienen esa inquietud de ahondar en las profundidades de lo que es el derecho, la justicia, etcétera, etcétera. El doctor Luis Ernesto Camada, que hoy desde ya le agradezco su tiempo, doctor, nos va a explicar, va a disertar, ilustrar sobre un tema que realmente nosotros estamos bregando para que sea más dinámico, que es el juicio por jurado. Así que bienvenido, doctor, lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, muy amable por la presentación, y desde ya agradezco al Colegio de Abogados de Zamora y desde luego también al área de justicia terapéutica, en la persona del doctor Gretzner, que espero haberlo pronunciado correctamente, me ha convocado a esta iniciativa, y desde luego también a la doctora Carmen Viale, que es quien también me había anticipado que esto podía tener una concreción. En primer lugar, me voy a tomar el atrevimiento de mencionar que a los colegas de Lomas de Zamora que hayan tenido a bien acercarse a esta charla, no los puedo ilustrar. Lamentablemente no los puedo ilustrar. Y no los puedo ilustrar por lo siguiente. Primero, hago un par de advertencias. Estoy hablando desde una provincia cuyo régimen procesal penal no contempla el juicio por jurados. No obstante que allá por el año 2009 me tocó el honor de integrar la comisión redactora del actual Código Procesal Penal, donde quisimos incorporar el juicio por jurados. Los legisladores que han tomado una decisión soberana al respecto decidieron no incluir este instituto dentro del régimen procesal penal. Por lo tanto, nos quedamos con las ganas y siempre expectantes de que se pudiera producir. Por lo tanto, voy a hablar con el debido respeto hacia quienes ya tienen esa gimnasia y desde un lugar que carece de ella. Por otro lado, la segunda advertencia que me parece importante hacer es que soy un adherente al juicio por jurado porque no encuentro otra manera de ser conteste con lo que manda la Constitución, pero soy un adherente crítico. Eso significa que, sin perjuicio de que estoy convencido de que el juicio por jurados es la solución que marcó la Constitución desde siempre y que hemos sido sumamente remolones a la hora de cumplirlo,
no está libre, no está exento de algunas críticas que me parece a mí que para poder avanzar todavía más y mejor en la aplicación del instituto es necesario no rehuir ni la crítica ni rehuir la eventual discusión. Dichas estas dos advertencias, que son sumamente preliminares y pequeñas, si se quiere, el punto que a mí más me provoca dentro de la materia de juicio por jurados es la inmotivación del veredicto. ¿Por qué me provoca? Me provoca permanentemente porque entiendo que dentro del mismo texto constitucional existe una manda que obliga a la fundamentación que, como bien lo dice el doctor Harfuch, no es lo mismo fundamentar que motivar, puesto que motivación siempre existe. Distinto es que no esté escrita o no esté expuesta. En eso coincido plenamente, pero eso nos abre la puerta a cuánto puede entender y saber el imputado respecto de las razones por las cuales está siendo eventualmente condenado. Y que es cómo llega a ese pronunciamiento, cómo llega a ese veredicto. Los cincuentones como yo, que hemos sido formados en la vieja escuela procesal y procesal penal, y que tuvimos mucho que aprender de los jóvenes, hemos considerado siempre, porque así se nos ha enseñado, no es la herramienta destinada a valorar la prueba, sino que es la íntima convicción, aquella contra las que despotricaban nuestros viejos profesores. Y además de esto, se establece un estándar de valoración de la prueba que no es al que estamos habitualmente acostumbrados, que es esto de más allá de toda duda razonable. Y cuando siempre se nos había enseñado que acá teníamos que aplicar la certeza. Ya sabíamos que la certeza tenía su enorme trampa. ¿En qué consistía esa trampa? Que nunca iba a haber certeza. Lo más que nos podíamos acercar era una altísima probabilidad o una alta probabilidad. Pero claro, era políticamente incorrecto decir que no había certeza o que se condenaba sin certeza. ¿Y dónde nos da vueltas a nosotros el paradigma del más allá de toda duda razonable? En que se puede condenar incluso con duda, mientras esta duda no sea razonable. Para poder comprender el concepto de duda razonable, en su momento acudí muy importante en realidad tiene dos que he conseguido traducidos, pero tiene otros más en su idioma original, Larry Laudan. Larry Laudan establece o intenta explicar el criterio del más allá de toda duda razonable. Y es muy curioso porque, primero, no soy abogado, me interesa a mí la epistemología jurídica, no soy abogado. Y además dice que luego de haber sobrepasado todos los distintos criterios por los cuales podría entenderse que hay superación de la duda razonable, termine reconociendo que lo mejor es no definir. Es mejor no definir. Y esto nos pone en una situación que podemos llamar quizás hasta intuitiva en el juzgador, y es razonable que esto se vincule en el juicio por jurado con la que, además de confrontar las pruebas, la íntima convicción implica ni más ni menos un convencimiento a partir de algo, en este caso de las pruebas. Y no nos olvidemos que las personas que integran el jurado de ninguna manera deben ser, a Dios gracias, abogados, pero sí deben expedirse sobre los hechos, sobre lo que está probado y lo que no está probado. Y frente a ellos discurre el gran momento epistemológico que tiene el proceso penal, que es el juicio, armado de dos elementos que son fundamentales, los elementos probatorios que se van ventilando en el juicio. Y por otro lado, la limitación constitucional de toda aquella prueba viciada que no puede, o evidencia viciada, que no puede ser tenida en cuenta en ese juicio, y mucho menos en la valoración y la decisión final. Por eso, con todos estos elementos, me pongo a pensar y si es bueno o no es bueno que no se motive en el veredicto.
sin lugar a dudas, manifiestan a favor de la no motivación, han tomado como base el criterio adoptado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Taxket, así también como la Corte Interamericana en BRP y el de la Corte Suprema de Justicia en Canadá. No está exigida de manera alguna por los instrumentos internacionales, ni en la Convención Europea ni en la Convención Americana. Por lo tanto, la no motivación no vulnera estos instrumentos internacionales. Bien, pero tampoco lo prohíben. ¿Y dónde es donde a mí me hace ruido esta situación? Taxket, al igual que en BPR, en los dos pronunciamientos exactamente dirigida a la tradición cultural y jurídica de cada Estado. Es decir, tanto el Tribunal Europeo como la Corte Interamericana dijeron: debemos estar atentos a que cada Estado tiene su propia tradición jurídica, cultural y jurídica. Entonces, en esta situación, ante esta constatación que han hecho los tribunales internacionales, es necesario estar alerta, porque nos está diciendo que, sin perjuicio de que no está prohibida la inmotivación, insisto, tampoco está prohibida la motivación, sí hay que estar atentos a la tradición jurídica de cada. Y nuestra tradición, lo reconozco, desde luego que sí, ha nacido viciada porque, más allá de lo que dijo el constituyente, los legisladores locales, a quienes se les reservó la posibilidad de dictar los códigos de procedimiento, hicieron caso omiso de ello y se fueron para otro lado. Entonces tenemos que revertir esto, tenemos que revertir este paradigma cultural. Thomas Kuhn es el que nos ilustra sobre cómo se reemplazan entre sí los paradigmas culturales. En algún escrito que tengo por allí también entiendo que en este caso el derecho debe actuar como un factor activo para modificar los paradigmas culturales, en este caso el juzgamiento procesal penal. Pero no me parece que hacerse de buenas a primeras, sino que es necesario ir haciéndolo paulatinamente, que es la inmotivación. Por ejemplo, del significado comunicativo que tiene el juicio por jurado me parece brillante, y ahí lo empalmo con lo que, cosa que también me ocupé mucho de indagar, porque ni más ni menos que a través del juicio por jurado se está celebrando un acto comunicativo. Ese acto comunicativo es no solamente hacia los integrantes del jurado, hacia su familia, intercambia con sus allegados. Y de la misma manera, los ciudadanos que están viendo que 12 ciudadanos, 12 pares están juzgando a otro igual, también les está transmitiendo algo. Digamos, para transmitirlo esto en términos quizás más fuera de nuestro propio del derecho, Niklas y Luckman se encargaron de explicar claramente esta pauta comunicativa que se transmite desde dentro de la institución hacia afuera de la institución. Y me parece que eso es reivindicante de la institución y a la vez es reivindicante de la sociedad, porque implica también un grado de madurez muy importante, aceptar el desafío de sentarse allí, la persona asumiendo la responsabilidad que ello implica. Por lo tanto, desde el punto de vista comunicativo, me parece un ejemplo fundamental. El juicio por jurado está precisamente lo que acabamos de decir, es decir, la legitimación que tiene ese pronunciado por representantes del pueblo que han sido sentados allí. Es además el argumento central que utilizó la Corte Suprema de Justicia. Pero, y acá retomo las palabras del doctor Harfuch, él en su tesis doctoral dice, ojo, que esto es importante, pero no es el único argumento, porque eso es un argumento de autoridad, y sabemos que los argumentos de autoridad por allí tienen sus puntos flacos. Entonces, señala que, además de eso, hay otros elementos. ¿A qué elementos se refiere el doctor Harfuch?
básicamente el valor epistemológico de personas que discuten a fondo, sin cortapisa de ninguna naturaleza, sobre lo que han visto y oído en el curso del juicio. De ahí entiende la mayoría de los adscriptos a esta posición de la inmotivación, el altísimo valor que tienen los pronunciamientos de los jurados, sin perjuicio de que no estén motivados. Pero, retomando el porqué de mi inquietud por la motivación o inmotivación, considero que si Taxket y Perry han reconocido el valor cultural que tienen las tradiciones jurídicas de cada Estado, me parece que también resulta razonable intentar revertir la situación de una manera paulatina. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que Ana fue la querella, fue la víctima, que alegó ni más ni menos, y esto lo dijo expresamente la Corte Interamericana en uno de sus considerandos, la víctima acudió o sintió vulnerados sus derechos porque no llegó a entender lo que se había resuelto. Y ahí nos estamos dando cuenta, si la víctima puede no entender, con más razón, siendo que las garantías en principio han sido siempre reconocidas en cabeza del imputado, con mayor razón puede esgrimir esa misma razón el imputado, siendo también he advertido una suerte de mutación de eje en la argumentación de la inmotivación. ¿En qué consiste? De la motivación existente y exigida a los jueces profesionales, se pasó a la inmotivación en el juicio por jurado. Pero la inmotivación empezó a generar estas dificultades. Taxket, que reconoció que la inmotivación no era inconvencional, reconoció que era el Estado demandado, modificó su propia legislación mientras estaba en trámite el reclamo ante el Tribunal Europeo, al punto de exigir una motivación sucinta, pero motivación al fin, sumaria, pero motivación al fin. Y lo dijo Taxket también. Es porque, justamente por lo que venía diciendo, la inmotivación, es verdad, no está prohibida, pero la motivación tampoco lo está. Y, en definitiva, lo que interesa es tratar de simplificar la comprensión de las razones por las cuales una persona es condenada, y que no me parece que contribuya demasiado a eso el tener que sostener que para que lo haga debe estar hilvanado la acusación, las instrucciones y el veredicto. Porque estamos hablando de 3 actos diferentes, producidos en 3 momentos procesales diferentes y por 3 sujetos procesales distintos. Y esto va en contra de lo que esta nueva movida que hay, que me parece absolutamente aceptable, esto de hablar claro, que nos están exigiendo a los operadores del derecho. Entonces, si nos están exigiendo el hablar claro, el hablar simple, el hablar entendible, no me parece que esto se avenga a ese criterio, porque tener que hilvanar estos 3 elementos no resulta tan asequible determinar por los tribunales de alzada que un imputado estuvo o no en condiciones de comprender los motivos por los cuales termina siendo condenado. Y la verdad que no lo sé. La verdad que desconozco cuál puede ser ese baremo. Pero me parece que hay que pensar en una salida a esto. ¿Y qué salida se me ocurre? Se me ocurre, y sé que con lo que digan me puedo estar exponiendo a la crítica más feroz. ¿Cuesta tanto motivar que motive la manera en la que se motivan los jueces profesionales? Nadie pide eso, pero sí una explicación, una motivación sucinta, una motivación sumaria, que al imputar esas respuestas dadas y dogmas, como habitualmente sí hacemos los jueces profesionales, pero sí por lo menos vinculando la instrucción a la prueba y además explicando el por qué. ¿Por qué? Me parece además que tampoco
tampoco lo estoy proponiendo de una manera de aquí para siempre. Me parece que todo es progresivo. Entonces, también es cierto, y esto lo reconoce también el doctor Mayer. El doctor Mayer también reconoce esta posibilidad de hacer algún tipo de fundamentación, de exposición de los motivos. Pero me parece también que acá hay que tener en cuenta esto de que lo deberíamos hacer de manera paulatina. Me puede criticar diciendo, bueno, pero una vez que lo hagamos quedará así para siempre. Sí, es verdad, es un riesgo, es un riesgo. Pero creo que ya que hemos dado el salto, no veo motivo alguno para privarnos de sumar calidad a ese pronunciamiento, con el debido respeto a los colegas y amigos que son juradistas y que además, desde luego, defienden la inmotivación con toda legitimidad. Hasta ahí, digamos, mi punto de vista. Y espero haber satisfecho alguna de las inquietudes o alguna de las expectativas que quienes me han invitado a esta charla, bueno, han tenido. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. Muchas gracias. A usted por la discusión muy claro. Desde mi parte, si me permitís, Hugo Felicetti, así le voy a hacer una pregunta porque a mí se me ha dado en este ejercicio, ¿no?, de la profesión. Usted sabe, doctor, que yo soy abogado de la matrícula, ¿no? Con la justicia, veo a la justicia de este lado del mostrador y eso también me da una visión distinta quizás a la que, y me gusta compartirlo con aquellos con los cuales colaboramos día a día, porque la verdad que de un lado o del otro del mostrador nos separa una ventanilla, pero estamos colaborando para la justicia en conjunto. Me ha tocado hacer un juicio por jurados, ¿no?, donde yo estuve representando a la familia de la víctima. Es un caso muy famoso que salió en los diarios, el caso Anaí, lo puedo decir porque ya pasó. Y se ha dado una particularidad muy importante, que yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta, porque, lo digo muy rápidamente, la fiscalía, el fiscal se bajó de la acusación, el imputado estaba defendido por el defensor oficial y solicitó juicio por jurado en una estrategia como para trasladar el juicio un poquito más, ¿no?, que a veces también pasa esto, ¿no?, los tiempos o los consejos de la defensa. Entonces quedamos en una situación bastante extraña y bastante interesante, en donde a la víctima la defendía un particular, al imputado lo defendía el Estado, ¿bien?, y lo juzgaba un jurado particular, ¿no?, si era un jurado del Vamos. Sí. Estas situaciones suceden, ¿no? Y suceden, y me parece que eso creo que es lo interesante de poder abrirnos dentro de lo que es el derecho y dentro de lo que es la justicia y las reacciones que a veces podemos tener en esto que usted muy bien decía respecto de cómo funciona este tipo de motivación y lo que esté planteado. ¿Qué circunstancia no estamos viendo? La pregunta sería, ¿qué circunstancias no estamos viendo ante este desarrollo, ¿no?, relacionada con esta relación entre el Estado, el imputado, la víctima y esta sinergia que es el mismo juicio, ¿no? Sí, a mí me parece una cuestión de base. Una cuestión de base. ¿Cuál es la cuestión de base? Que el juicio por jurados no es un juicio que depende de una decisión jurídica, es una decisión política. Punto. Con eso, ¿qué quiero significar? Quiero significar que salga ante una situación tan particular como la que usted, y donde tengamos al Estado ubicado de la manera en la que usted ha mencionado, desempeñando roles, como la que usted ha mencionado, donde la víctima termina en definitiva frente a una posición abandonada, como la del fiscal. Usted mencionó que el fiscal no estaba, había desertado, y por otro lado, que sí provee el defensor que corresponde al imputado, frente al llamamiento a la realización de una audiencia, de un juicio, con las características de un juicio por jurado.
y donde la víctima en realidad se termina enfrentando al sistema estatal y no al imputado, que digamos el imputado cuenta con la asistencia del sistema estatal. Estas paradojas se dan porque me parecen son hijas de ser el jurado una institución de naturaleza política y no, no de naturaleza jurídica. No hay que tener miedo de decirlo, porque si admitimos, como yo entiendo, admitimos que debemos seguir adelante con la inmotivación, que está bien la limitación a la fiscalía para que recurra, está bien la amplitud para el condenado para que recurra a la condena, está correcto. Es porque ya hemos tomado una decisión, y esa decisión no es jurídica, esa decisión es política, sin ninguna duda. Por eso me parece a mí que esta situación que usted ha planteado, que expone a una singularidad tan llamativa, sin ninguna duda, digo llamativa porque también estoy pensando en que la víctima tiene hasta los propios instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que también amparan sus derechos. Con lo cual se genera esa tensión permanente entre derechos del imputado y derechos de la víctima. Pero cuando la decisión política está tomada, parece que ya hay muy poco para hacer. Por eso es que yo insisto en que llamemos a las cosas por su nombre. Y el jurado, al cual adhiero, reconozcamos que su naturaleza no es para nada jurídica. Es una naturaleza política y muchas veces puede llegar a propiciar este tipo de circunstancias tan particulares como las que usted marcó. Le aclaro que logramos condenar, ¿no?, al imputado desde la defensa, presentándonos con una herramienta que también lo da la parte jurídica, ¿no?, de la presentación en provincia de Buenos Aires, se llama como particular damnificado. Hugo. Y bueno, en principio, felicitarlo al doctor porque ha sido muy claro en la exposición, con estas pequeñas interrupciones técnicas que no son muy prolongadas, y decirle dos preguntas. Primero, que omití decirles a los que están escuchando esta charla, esta conferencia, que el doctor en la presentación, no sé si lo hice, pero dije que está actualmente en la provincia de Jujuy. Así que toda una vida en la justicia. Y por otro lado también agradecerle, como usted bien dijo, doctor, a Carmen Viali, que es un orgullo que está en las filas como miembro de nuestro Instituto de Derecho Penal de Lomas de Zamora, quien ha tenido la amabilidad de acercarme a usted. Le voy a hacer dos preguntas, doctor. Usted lo citó a Malier, precursor, la DOTA, la Universidad de Córdoba, en forjar el derecho penal. Y de alguna manera en los juicios orales. No sé si hay 6 o 7 provincias, ahora usted me corregirá. ¿Cuál es la resistencia a instalar el juicio oral a nivel nacional? Creo que ahora va a salir el juicio oral civil de daños y perjuicios, montos menor en Mendoza. ¿Cuál es la resistencia? Eso por un lado. Y el otro, charla previa que mantuvimos con usted antes de la presentación, qué importante la figura del jurado, porque es lo antagónico entre lo técnico y lo subjetivo. Esta selección de jurado, que es lo que tarda, lo he leído en las novelas de Grisham, del abogado de Kansas, cuando dice que hay oficinas que preparan a los juzgados, escuelas de jurados. Porque claro, es tan subjetivo esto, que ¿qué sabemos nosotros de esa persona? Si nos viene con una animosidad. Y después, ¿cómo en esto que usted hablaba de la motivación y el fundamento, cómo lo derriman esto? Esta es el datum de question, digamos, que se me ocurre a mí. Primero, ¿por qué no se instala de una vez esto a nivel nacional? En una provincia así, usted bien decía, en Jujuy no. Esa resistencia, ¿a qué obedece? Y lo otro, ¿se tendrá que forjar de otra manera el juzgado, la selección o una escuelita, algo por el estilo? Bien, en primer término, con relación, doctor, la provincia de Jujuy tiene el raro privilegio
de haber sido una de las primeras provincias en el país que instauró el juicio oral y público. Lo hizo en 3 fueros: el fuero penal, el fuero civil y su impulsor fue el ya fallecido doctor Guillermo Snopek. El doctor Snopek fue uno de los hombres que redactó los códigos procesales civil y laboral, adoptando el juicio oral y público. El doctor Snopek, entonces, allá por la década de los años 40, ya había pensado y instaurado, gracias a que sus palabras y sus códigos fueron debidamente recibidos. Ya los abogados jujeños siempre hemos tenido esa práctica de la oralidad. Oralidad que nunca nos sorprendió porque hay generaciones y generaciones. Imagínense, de los años 40 que se viene haciendo juicios orales y no sorprendió a nadie, digamos, esto de la oralidad. Ahora, la otra cuestión es el juicio por jurados. Ahí ya somos bastante resistentes acá. Como le digo, tuvimos una experiencia poco halagüeña en su momento cuando intentamos presentar el proyecto de Código Procesal Penal en el 2009 y no pudo cuajar la idea. Pero la oralidad, a Dios gracias, en Jujuy siempre ha sido ya una tradición en todos los fueros. Eso es fundamental para la posición que toma el profesional frente al tribunal. Sabe el profesional que va a una audiencia y sabe la esgrima que hay que tener en una audiencia judicial donde usted sabe que lo que no se dijo, no se dijo, y lo que se dijo, se dijo. Entonces, desde ese punto de vista, podemos rescatar a la provincia de Jujuy como una de las pioneras en la utilización del juicio oral gracias al doctor Guillermo Snopek. Ahora, en lo que hace a la constitución, a la integración y, si se quiere, a la educación del jurado. Es verdad, estoy al tanto de lo que usted ha mencionado. De hecho, se han hecho no solamente películas, sino series de televisión destinadas a mostrar cómo se puede manipular a un jurado. Sí, y manipular a un jurado desde el voir dire, desde la audiencia de voir dire. Claro. Pero me parece a mí que la legitimidad democrática que le da 12 personas o 24, o las que sean designadas como titulares y suplentes para integrar el jurado, y el ejercicio actual de esas facultades en el acto del juicio, me parece que se deben legitimar, no digo que siempre ocurra, pero me parece que se deben legitimar a partir del rodamiento, como decía el profesor Augusto Morelo, de la institución en el rodaje. En ese rodaje es cuando se debe ir legitimando. Y es así como me parece a mí que a medida que vaya avanzando y se vaya afianzando el instituto, se va a ir legitimando también la actitud y la educación de los mismos jurados. Por aquel valor comunicativo del cual hablamos hace un rato. Esto de difundir entre los pares lo que significa esa responsabilidad, es también ir educando al jurado, o como decía Alberdi, educando al soberano también. Por eso me parece que sería lo más fructífero, ya que no lo sería, a mi modo de ver, crear agencias de adiestramiento de jurados, porque eso distorsionaría la efectividad, la legitimidad, la constitucionalidad del sistema. No me parece que haya sido eso lo que tenían en mente los constituyentes del 53, como tampoco me parece que lo que tenían en mente los forjadores del sistema anglosajón. De ahí a que haya distorsionado el sistema mediante maniobras que conocemos que existen, es otra cosa. Pero me reservo el derecho de ser optimista al respecto.
Bueno, antes de pasarle al doctor Marcelo, desde ya, doctor, agradecerle su tiempo, haber colaborado con el Instituto de Derecho Penal, el Instituto Terapéutico. Un placer sus palabras y un honor que haya compartido esta tarde con nosotros. Le agradezco de verdad y sepa que cuando vienen para estos pagos, no deje de visitar Lomas de Zamora, que el Colegio de Abogados de Lomas Departamental va a ser su casa. Así que muchas gracias, doctor. A usted, el placer y el honor ha sido todo mío, doctor. Bueno, me sumo a las palabras del doctor Felicetti, obviamente. También detrás de esto, ¿no? Hay una... puede ser insidioso lo que digo, pero en realidad, más que invitarlo a venir a usted, me parece que este es el momento para que nosotros podamos ir allá si nos dejan entrar, ¿no es cierto? Como estamos con... suena algo así, ¿no? En esto de la criminalización, ¿no? De que habla la criminología, sí, pareciera como que estamos incursos ahora en una cuestión de este sentido. Pero como decía el doctor, para los colegas de Lomas de Zamora, me pongo en el lugar de levantar la bandera y decir, haber hablado con usted, yo sé que les va a traer a ellos mucho placer, así que lo invitamos para otra nueva entrevista, si usted gusta, en cualquier momento, cuando pueda. Yo sé que le agradezco la amabilidad porque ha tenido la deferencia de brindarnos su tiempo y lo estoy comprometiendo para más adelante, de la misma manera, para poder hacer alguna otra entrevista. Bueno, muchas gracias, doctor. Le dejamos un minutito para alguna palabra final y ya dejamos cortado. Simplemente, doctor, es el agradecido, como les decía, soy yo. Y por otro lado, también les comparto que este año la CONEAU ha aprobado la carrera de especialización de Derecho Penal en la recién creada Escuela Superior de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Jujuy, del cual soy docente. Y también a la recíproca, quedamos comprometidos también mutuamente para llevar adelante las iniciativas que ustedes y nosotros podamos concordar, y desde luego les reitero mi agradecimiento a la invitación que me han cursado. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias.